este momento tan especial y para mí pues siempre tiene un gran especial, para mí es muy especial acá estar con ustedes en Colombia, donde tengo tantos amigos, compañeros y compartir con todos los que nos acompañan. Les voy a hablar sobre un tema que se llama la luz al final del túnel y la pregunta que uno se hace es si es un fenómeno normal o paranormal. Y encontramos que les voy a mostrar el caso de un femenino de 8 años de edad. Esta paciente tuvo un accidente automovilístico y en dicho accidente tuvo politraumatismo, por lo que ingresó a terapia intensiva y en el mismo presentó un paro cardiorrespiratorio. Ella permaneció en estado de coma durante 20 días, pero estando en estado de inconsciencia, ella logró ver su cuerpo, el de sus familiares, y ella viajó a través de un túnel que tenía una luz al final del mismo. La paciente actualmente refiere ser una persona diferente y así lo corrobora la madre y ella refiere que esto fue después de esta experiencia. Realmente para mí fue de interés el saber por qué los pacientes quienes tienen experiencias cercanas a la muerte refieren ver una luz al final del túnel, lo que me hizo pensar que debería existir un fenómeno visual que pudiera tener una explicación del mismo y estas revisiones que me permitió hacer esta presentación que les quiero compartir el día de hoy. Entonces encontramos que la incidencia de experiencias cercanas a la muerte en la población general se estima que es del 9 al 18%. Y esto tiene una prevalencia del 4 al 5%. Y encontramos que de 25 a 48% de las personas quienes han estado cercanos a la muerte han tenido este tipo de experiencia. Evidentemente que la estadística no está bien establecida por el hecho de que no hay muchas publicaciones al respecto. Y una de de las que existen mayormente en la literatura es asociada a los paros cardíacos que se estima que ocurren entre 10 al 11%. Existen varios trabajos de los cuales les voy a mostrar algunos y dentro de ellos este grupo de pacientes voluntarios quienes tuvieron experiencias cercanas a la muerte, 134 pacientes, y de estos pacientes quienes tuvieron estas experiencias que encontraron que había aproximadamente un 72% de ellas. Las características de estos pacientes es que eran pacientes jóvenes y en inicio se asoció a trastornos disociativos. Es así como también aparece esta publicación, que fue un estudio multicéntrico en pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Y esto fue un estudio multicéntrico llevado en Taipei en 7 centros de diálisis. Y de ellos recogieron 710 pacientes y de estos 710 pacientes, 70 tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte. Esto representaba que 45 de ellos pudieron ver todos estos fenómenos de los que les voy a hablar posteriormente y ellos tuvieron experiencias extracorpóreas en el 51% de los casos y tenían y veían una luz al final del túnel en el 10% de ellos. Las características eran pacientes jóvenes, mujeres y muchos involucrados en actividad religiosa. La mayoría de ellos referían ser personas diferentes que posterior al evento y se caracterizaban por ser ahora mucho más amables y estar mucho más motivados. Este estudio me llamó la atención porque fue realizado en pacientes musulmanes quienes se sometieron a resucitación cardiopulmonar. Y esto fue realizado definitivamente bajo un informe hermético cualitativo, tomando en cuenta que los musulmanes, esta población musulmana iraní, tienen, vamos a decir, un punto de vista cultural y religioso diferente. Y fíjense que en estos pacientes, después que hicieron este estudio, como ellos mismos lo mencionan, un estudio hermético, encontraron que de 8 pacientes que fueron estudiados, 5 hombres y 5 mujeres, y que las entrevistas fueron realizadas desde el periodo que ocurrió el evento al momento de la misma, 28 meses como máximo. Y encontramos que estos pacientes tuvieron experiencias de tipo que sentían que eran agradables, que volaban, veían la luz al final del túnel, que se transportaban al más allá, que tenían experiencias extracorpóreas y que tenían como una revisión de la vida y los recuerdos, muchas de ellas sumados dentro del contexto religioso. Pero por supuesto ellos estaban afectados por sus experiencias, pero siempre lo referían en forma positiva. Por supuesto, esto le da mucho valor a un trabajo que fue publicado previamente de 19 pacientes musulmanes iraníes que tuvieron estas experiencias similares de volar y ver la luz. Y estas experiencias, fíjense que son similares a las que se describen los pacientes occidentales.
Es decir, que a pesar de que tengamos diferencias culturales y religiosas, las experiencias que se describen son las mismas. Encontramos que las experiencias cercanas a la muerte parecen compartir vamos a decir, una característica, si se quiere, fenotípica con lo de los pacientes con el sueño REM, específicamente con esta fase. Y esto fue un estudio de plataforma abierta, donde se recopilaron 1.033 pacientes de 35 países. De este grupo, 289 tuvieron estas experiencias cercanas a la muerte. Hoy en día existen una escala para hacer una gradación de las mismas, es conocida como la escala de Grayson, y mientras más alto es su puntaje, más confiabilidad tiene el paciente haber experimentado estas sensaciones. Y encontramos que cuando la escala es mayor de 7, pues tiene mucho más valor. Encontramos que de este grupo, 107 tuvieron un valor por arriba de 7 y 183 por debajo del mismo. Y encontramos que su relación con el sueño REM en la fase de él se encontró que era en 47% de los pacientes quienes tenían la escala el valor más alto de puntuación y en 26% de los que tenían menos. Y que cuando se compararon este grupo con los que no tuvieron experiencias cercanas a la muerte, se encontró que eran mucho menores en ello. Por lo tanto, parece existir una asociación o una relación en un grupo de pacientes entre lo que es la fase del sueño REM y los pacientes quienes tienen estas experiencias cercanas a la muerte. Este trabajo permitió además establecer la prevalencia de experiencias cercanas a la muerte y fíjense que se estima que es aproximadamente del 10%. En favor de este trabajo, recientemente en febrero sale una publicación donde un paciente que estaban realizándole un estudio de electroencefalograma entra en paro cardiorrespiratorio y durante el periodo de resucitación pudieron monitorizar el estudio electroencefalográfico. Este estudio fue documentado por 900 minutos y observaron que en los 30 minutos antes de que el paciente hiciera el paro y los 30 minutos posterior, este paciente tenía la presencia de ondas gamma. Sabemos que las ondas en el electroencefalograma se van a dividir por su frecuencia y amplitud, pero específicamente en ese periodo, vamos a decir crítico, entre el periodo antes de los 30 segundos que ocurrió el paro del paciente, el paro cardíaco, perdón, y los 30 segundos posterior al mismo se registraron estas ondas gamma que están relacionadas con el hipocampo, que es considerado como el centro de la memoria, es decir, con nuestra memoria que conservamos de los recuerdos de la vida. Y por lo tanto, esto podría tener relación con estas experiencias cercanas a la muerte. Básicamente, sabemos que estas ondas gamma también se describen en pacientes quienes tienen asfixia o hipercapnia y también en pacientes con paro cardíaco. De tal forma que muchas patologías pueden dar estas experiencias cercanas a la muerte. Se han descrito en pacientes con paros cardíacos, con síncope, con septicemia, accidentes, tortura, intentos suicidas, hipoglicemia, insuficiencia renal crónica terminal y abusos de drogas como el dimetiltriptamina y la quetiamina son los que más se han reportado, asimismo con el incidente físico y traumático. Pero las más estudiadas, o por lo menos las más reportadas en la literatura, son las ocasionadas por el paro cardíaco. Tanto así que recientemente un médico de Boston, una médico internista, reportó su propia experiencia cercana a la muerte y son muy parecidas a las que les voy a mostrar. En inicio, cuando un paciente comenzaba a ver la luz, se pensaba que ocurría en el periodo de hipoxia isquemia, cuando el paciente ya deja de respirar y la onda en el electrocardiograma es básicamente plana. Y en ese periodo se pensaba que era que el paciente podía ver la luz al final del túnel. Pero los estudios recientes han permitido demostrar que no es así, que ocurre cuando el paciente comienza la reperfusión. Y al haber la reperfusión que comienza a observarse el ritmo cardíaco, es en el momento que ocurre una desinhibición a nivel cortical y se produce lo que se llama la luz al final del túnel. Y es considerado como es denominado también como la memoria de la inconsciencia. En base a ello se han hecho medidas de gases arteriales y estas medidas se han hecho en pacientes con experiencias cercanas a la muerte o no, o pero que están en ese periodo, por decir, límite a la misma.
Entonces, algunos autores han considerado que el incremento en los niveles de oxígeno está relacionado con estas experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, algunos autores no están de acuerdo y consideran que está relacionado mayormente con los niveles aumentados de CO2, asimismo con la liberación de radicales libres, que pueden estar relacionados con estas experiencias. Sin embargo, estos trabajos tienen el inconveniente que no tienen suficientes pacientes y los grupos son de 10 y 4 y por lo tanto de 10 y 4 pacientes, por lo tanto no se han considerado todavía como una data que podría ser de utilidad para aportarla o por lo menos para sumarlas en este momento, en estas experiencias o en estos resultados de la luz al final del túnel, como decimos. Entonces las experiencias cercanas a la muerte se van a describir 4 fases. Uno que se conoce como la autoscopia o la experiencia cuando el paciente sale o la persona sale de su cuerpo. El viaje a través de un túnel de luz, la reunión con personas fallecidas y la sensación placentera. De ellas les voy a hablar, pero por supuesto desde el punto de vista fisiopatológico. Y por supuesto, algunos pacientes han tenido sensaciones como síntomas premonitorios de muerte. Todas estas experiencias se han descrito en pacientes adultos y niños y siguen básicamente casi que el mismo, o sea, básicamente el mismo patrón. Encontramos entonces, es importante mencionar que algunos pacientes tienen síntomas premonitorios de la muerte. Y estos síntomas premonitorios de la muerte es que el paciente primero comienza con esa sensación de que va a morir, pero algunos llegan a estadios más avanzados y creen estar muertos en vida. Encontramos que esto se conoce como el síndrome de Cotard, que fue descrito en el año de 1880 por Franz Jules Cotard. Él hizo la descripción de este síndrome relacionado con estos pacientes quienes tienen estas experiencias. Y si bien había sido descrito previamente, se le da el epónimo a él porque él fue el que describió con más detalle la enfermedad. Y de tal forma que esto se le ha llamado el delirio de navegación y también se le ha denominado como el cadáver caminante. Y de esta forma el síndrome de Cotard nos habla sobre el paciente que tiene lo que denominan la muerte en vida o lo que se conoce popularmente como los zombies. Y encontramos que estos pacientes comienzan a tener primero una negación de la existencia, comienzan a negar la misma, luego comienzan a negar que tienen partes de sus órganos, comienzan a negar que tienen sus nervios, su corazón e incluso pueden sentir el propio olor de su carne cuando se está pudriendo. Y esto tiene varias fases y tenemos lo que es la fase parcial o la parte de la enfermedad que es completa. ¿Y esto se debe a qué? Esto se debe porque hay compromiso a nivel del lóbulo parietal y también de la corteza prefrontal. Entonces, estos pacientes se han descrito estas experiencias en aquellos que tienen depresión, esquizofrenia, trauma, también en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fiebre tifoidea y esclerosis múltiple. Pero regresando a nuestras 4 fases de experiencias cercanas a la muerte y que nos va a llevar a entender por qué los pacientes describen la luz y que para nosotros es interesante desde el punto de vista como oftalmólogos o como neurooftalmólogos, les voy a mostrar primero cada una de ellas porque son muy interesantes. Entonces, los primeros que describen los pacientes es la conocida autoscopia o la experiencia fuera del cuerpo. Y el paciente siente que su cuerpo, que sale de su cuerpo, y eso se le ha denominado una alucinación autoscópica. Esta alucinación autoscópica comprende una fase que se llama de desincorporación, donde el cuerpo, donde siente que sale de su cuerpo, que sale lateralizado del mismo, va a sentir que tiene una perspectiva visual espacial donde ya se encuentra, siente esa separación del cuerpo y va a tener la experiencia de ver su propio cuerpo una vez que ha girado los 180 grados. Esto se ha relacionado con alucinaciones hipnagógicas que ocurren entre el periodo de vigilia del sueño, entre la fase 3 y la fase 4 del sueño REM o la fase de los movimientos oculares rápidos. Y esto se ha descrito en 40% de la población general. Encontramos cómo explicamos esta autoscopia.
Y los estudios experimentales que se han hecho han demostrado que cuando ocurre una estimulación a nivel entre la unión del lóbulo parietal y del lóbulo temporal, se produce este fenómeno de autoscopia. Y recordemos que el lóbulo temporal es muy sensible a la hipoxia. Sabemos además que a nivel del lóbulo temporal vamos a encontrar el procesamiento visual complejo, el audio, la memoria auditiva, las emociones y el equilibrio. Entonces, cualquier estímulo o cualquier momento que ocurre, el paciente está cercano a la muerte, que ocurre la hipoxia, una de las zonas afectadas es el lóbulo temporal y por eso el paciente puede experimentar esta sensación de salida de su cuerpo. Pero además, ¿cómo explicar por qué ocurre la rotación de los 180 grados? Y esto ocurre porque hay una falta de integración del sistema vestibular que también se produce o se procesa en este nivel. Y al haber un daño del mismo, no ocurre la integración del sistema vestibular y el paciente tiene esta sensación de rotación, de ver su cuerpo, pero visto desde esta perspectiva. Entonces ya sabemos pues que la hipoxia a nivel del lóbulo temporal es una de las áreas más afectadas durante estos periodos y por eso estos pacientes tienen esta sensación de salida del cuerpo. Estos fenómenos de autoscopia se han reproducido por estimulación magnética transcranial y se le ha denominado las tres fases. Una fase de alucinación que se llama autoscópica, cuando el paciente sale. Tenemos también una fase que se llama autoscopia, que es donde el paciente ya se puede ver a distancia. Y tenemos una fase que es ya la experiencia extracorpórea, donde se ve ya rotado en los 180 grados, se puede ver de frente, pero se va a ver como una imagen sólida, la persona, por decir real, mientras que la imagen ilusoria es transparente. Sabemos que la alucinación autoscópica tiene una perspectiva visoespacial que se centra en el cuerpo. Y es por eso que siempre el paciente lo describe como su propio cuerpo cuando sale y cuando puede verse. Encontramos que hoy en día con estudios mucho más avanzados de imágenes se han logrado estudios mucho mayores. Y este trabajo es muy interesante porque fue una publicación realizada por un neurocirujano en una paciente a quien le hicieron la cirugía de un glioblastoma multiforme estando despierta. Esta paciente, ellos encontraron que cuando hicieron estimulación eléctrica a nivel del lóbulo temporal, esta paciente tuvo la experiencia de la autoscopia. Primero sintió que veía su pierna proyectada en la pared del quirófano y también en una segunda parte la paciente sintió cuando salió de su cuerpo y veía su cuerpo en la mesa del quirófano. También se ha determinado mediante electrocorticografía y por estudios de técnicas de difusión, de tensor diffusion imaging y también por las técnicas de tractografía. Y con ello se ha encontrado entonces que hay un compromiso o que hay una estimulación a nivel de las fibras talamocortical. Por lo que esto no solo se va a quedar a nivel del lóbulo temporal, sino que ella viaja a través de las fibras de la corteza occipital. Entonces, la autoscopia también se ha relacionado con el sistema límbico, que sabemos que está relacionado con la endorfina. Y por supuesto, tanto el lóbulo temporal como el sistema límbico están involucrados en la autoscopia, aunque no está muy esclarecido cómo podría influir el sistema límbico. Pero lo que sí es que la autoscopia se ha reportado en pacientes con epilepsia focal, en pacientes con migraña, con meningitis, encefalitis, daño vascular y con neoplasia. Y aproximadamente se estima que 10 a 40% de la población normal pueden tener este fenómeno de autoscopia. La segunda parte, que es la más interesante desde el punto de vista oftalmológico, es como viajar a través de un túnel de luz. Y sabemos que este viaje los pacientes experimentan que ven un túnel que tiene una luz al final del mismo y que les produce una sensación muy agradable. ¿Y cómo se explica esto? Entonces, en inicio comenzó a explicarse a través de los estudios de los pilotos en la fuerza de gravedad, porque en estos pacientes se induce un fenómeno similar y en estos pacientes encontramos que se produce un síncope hipotensivo. Entonces ellos describen que antes de la pérdida del conocimiento y en el periodo de su recuperación, los pacientes ven como una luz que al final de un túnel, que lo describen como de forma rápida, que ocurre durante el periodo de recuperación. Fíjense que el tiempo es de 5 a 8 segundos.
Entonces estos pacientes hacen la hipotensión, pierden como rápidamente, como lo que llaman el blackout, el conocimiento, y en el periodo de recuperación comienzan a ver la luz, que es el periodo, por lo que se dice, de reperfusión. Si recordamos entonces que el área macular tiene una representación en el campo visual, que es un área muy pequeña de 5 grados, pero ella tiene una gran representación cortical. Cuando vamos hacia la punta del lóbulo occipital, es nuestra representación macular que tiene una gran representación a este nivel. Y en la medida que nos vamos a nuestro campo visual periférico, ella se localiza a nivel del lóbulo occipital, pero en la porción más anterior, y la visión todavía aún más periférica está localizada en la porción más anterior que corresponde al creciente temporal. Algunos autores consideran que cuando ocurre este periodo de hipoxia, en el periodo de reperfusión de los fotorreceptores, se va a producir la liberación de radicales libres que va a producir este fenómeno como de una especie de túnel. Pero algunos autores consideran que esto ocurre también a nivel del área de la corteza occipital y entonces al manifestarse desde el área central y que se difumina hacia la periferia, produce esa sensación del túnel y de estar viendo una luz al final del mismo. Aquí podemos ver entonces que los pacientes, cuando comienzan la reperfusión de estos, entonces comienza que es el periodo de hipoxia, comienzan a liberarse radicales, acumularse, perdón, dióxido de carbono, comienza la liberación de los radicales libres y ahí en este momento donde se produce este fenómeno que se dice fenómeno visual. Encontramos que si recordamos que el área occipital es un área que tiene vasos terminales y en esta zona al ocurrir la reperfusión podría estimular el área macular. Y por supuesto, los fotorreceptores en la retina tienen una alta demanda de oxígeno, por lo que también podrían producirse fosfenos a nivel del mismo. Si recordamos que los fosfenos son una percepción de un destello luminoso que se produce por la estimulación mecánica de la retina en ausencia de estímulo visual, y sabemos que puede ser que es una percepción, intrínseca, espontánea o inducida. Encontramos que esto puede verse a estímulos luminosos, eléctricos, mecánicos y magnéticos. Entonces, encontramos que en ellos se producen por la liberación de estos radicales libres. Entonces, sabemos que los fotorreceptores tienen una alta demanda de oxígeno por milímetros cuadrados, mucho más que cualquier otro tejido del cuerpo. Sabemos que nuestra vía visual se comunica desde el área de la retina, va a viajar por los nervios ópticos, su decusación a nivel del quiasma, para hacer sinapsis a nivel del cuerpo geniculado lateral y llegar y distribuirse a las radiaciones ópticas hasta llegar a la corteza occipital. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que los segmentos externos de los fotorreceptores que tienen la rodopsina y el cerebro que tiene esta sinapsis con las membranas neuronales tienen una alta concentración de grasas polisaturadas que entonces son vulnerables a la peroxidación lipídica. En estos casos ocurre estos periodos de reperfusión después que se produce el paro cardiorrespiratorio, después que se produce la muerte, se va al ocurrir una reperfusión, al haber nuevamente la oxigenación, al regresar la sangre, se produce entonces la liberación de estos radicales libres por peroxidación lipídica y esto justamente ocurre en la fase temprana de recuperación de la isquemia. Por los segmentos externos de los fotorreceptores se piensan que tienen un efecto bioluminiscente y que producen la producción de estos fosfenos y además de la producción de los fosfenos se va a producir también pues este fenómeno que se difumina desde el área central de la mácula hacia la periferia, bien sea originado a nivel de la retina o también por estímulo a nivel cortical. Los fosfenos sabemos que se pueden inducir mecánicamente en pacientes no necesariamente que tengan estas hipoxias o estén en estados de isquemia, como en los niños cuando se realizan las maniobras oculodigital de Franceschetti, cuando tienen baja visión. También se ha descrito en personas sanas, bajo efectos de droga, el estrés, en neuritis ópticas y en pacientes psicópatas. La pregunta es también, ¿qué valor podría tener el fondo de ojo en la muerte? Y fíjense que la retinosis cadavérica ya fue descrita en el año de 1868 por Bouchier. Y encontramos cuáles son los estadios fundoscópicos de la misma.
Los estadios fundoscópicos que están descritos en pacientes cuando están, vamos a decir, en este periodo crítico, se han descrito un estadio 1, donde el paciente tiene el área, está en el momento de hipotensión e hipovolemia, y si produce un enlentecimiento del flujo sanguíneo, las arterias se van adelgazando, pero en forma como muy continua, y las venas se ven con un aspecto mucho más ancho y con un aspecto granular. El estadio 2 se refiere a una fragmentación de la columna sanguínea venosa y va a ir en dirección del disco óptico. Y tenemos el estadio 3, que es cuando cesa el movimiento granular y entonces se produce lo que se llama un efecto de tren descarrilado, en tanto a nivel de las venas y las arteriolas, y es cuando ya ocurrió la muerte. Esta descripción la tenemos, me la facilitó el doctor Musi, que la tiene en su publicación y pertenece a él, y encontramos que uno se preguntaría en qué fase nosotros observaríamos cuando el paciente está en ese periodo de reperfusión de experiencias cercanas a la muerte. Probablemente si hiciéramos un estudio fundoscópico en ese momento, encontraríamos a un paciente en el estadio 1 o estadio 2. Entonces, la fragmentación, por supuesto, de la columna de sangre en el interior de los vasos sanguíneos, que se describen como vagones de tren, es un signo clínico de muerte y que algunos los han relacionado con esas como pelotitas de mercurio que estaban en los tensiómetros. Y encontramos desde el punto de vista pupilar, se va a ver una midriasis de la pupila de 45 segundos cuando ocurre el cese del flujo vascular y 15 a 30 minutos de midriasis ya sugiere que hay una hipoxia severa. Por lo tanto, que también tenemos entonces signos neurooftalmológicos que nos permiten determinar o contribuir para saber cuándo estos pacientes pueden tener esta visión de luz, como describen al final del túnel. La reunión con pacientes o personas fallecidas, evidentemente esto diría uno que tiene mucho relación con las creencias personales y también las creencias religiosas de cada persona. Pero por supuesto también tiene su explicación fisiopatológica y se ha relacionado con el compromiso a nivel del globo pálido y también a nivel del gyrus angular. Cuando se ha hecho estimulaciones especialmente a nivel del gyrus angular, los pacientes pueden ver cuerpos sin cara, puede ver caras de familiares, pueden ver figuras místicas, y esto por supuesto se ha descrito en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson y en el síndrome de Charles-Bonnet, que nosotros vemos con mayor frecuencia, pues como oftalmólogos. Y por supuesto, la sensación placentera también tiene otra explicación. En inicio se asoció a que las endorfinas podrían estar asociadas al mismo, porque la serotonina controla el impulso, la dopamina la iniciativa y la noradrenalina las energías y el interés. Por supuesto, la correlación entre ellas nos puede dar ansiedad, irritabilidad, un impulso está relacionado con el humor, con la función cognitiva, con el apetito sexual, la agresión y por supuesto con la motivación, que es la que describen la mayoría de los pacientes después que han tenido estos eventos. Sin embargo, esta parte es bien discutida. Algunos no están de acuerdo con que la noradrenalina interviene, otros están de acuerdo con que sí, y por supuesto otros están de acuerdo con que la serotonina podría ser la responsable del mismo. Sin embargo, hace falta mucho más estudios para saber cuál es su real valor dentro de la misma. Pero lo que sí, estas emociones positivas se han determinado, vamos a decir, artificialmente, o sea, producido artificialmente en aquellos pacientes a quienes se les ha dado ketamina. Y se piensa que en estos pacientes ocurre una inhibición de los receptores de N-metildeaspartate y que son capaces de producir estas sensaciones placenteras, de aceptación de la muerte, de euforia. Y esto es como un ejemplo para tratar de producirlo desde el punto de vista fisiopatológico y tratar de explicar estas emociones positivas que experimentan los pacientes quienes han estado cercanos a la muerte. Evidentemente que también con drogas alucinógenas podríamos tener un efecto muy parecido. Esto se ha asociado porque puede haber un compromiso a nivel mesencefálico, a nivel pineal, donde ella se va a transmitir tanto hacia el área del lóbulo occipital
a nivel del cuerpo calloso y pueden producir imágenes tanto en formas de latiz, de telarañas, de túneles, de espirales. Esos son los 4 patrones que suelen describirse cuando ocurre una estimulación por las drogas alucinógenas. Y por supuesto, la dopamina se ha relacionado con la liberación de los radicales libres, los cuales podían ser los responsables de que estos pacientes, después que han tenido estos eventos, manifiesten estas emociones positivas. Definitivamente en las publicaciones se ha encontrado que las experiencias cercanas al 50% de los pacientes pueden tener experiencias cercanas a la muerte, aquellos pacientes quienes han estado al borde de la misma. 24% suelen experimentar su salida del cuerpo. 31% describen lo que es un túnel de luz y 33% la reunión con personas muertas o personas fallecidas. Las escalas hoy en día se han establecido, escalas psicométricas, para tratar de establecer su fidedignidad. Y, por supuesto, toma en cuenta la parte cognitiva, afectiva y trascendental, de tal forma que han surgido estas escalas para tratar de hacerlo, vamos a decir, un poquito donde influyan menos estos efectos espirituales o efectos, vamos a decir, personales, que podrían tener relación con el mismo. Y por supuesto, una de las escalas más famosas y la que se utiliza es la escala de Grayson, que permite medir estas experiencias. Posteriormente surgió la escala de Rins y más recientemente surgió esta escala de desarrollo y validación psicométrica para tratar de ser un poquito más específico, más específico y en el reconocimiento de estas experiencias cercanas a la muerte. Pero definitivamente la fisiopatología se sigue relacionando con la hipoxia cerebral, la activación del sistema límbico, la normal actividad de los lóbulos temporales, la activación del sistema de serotonina, la liberación de endorfina, la activación de estos receptores de N-metil, de etilaspartato y la peroxidación lipídica, que produce mayor liberación o una sobreproducción de radicales libres. Pero definitivamente aún no está esclarecido. Hoy en día se hablan de modelos neuronales, dinámicos, filogenéticos y cuánticos como responsables de lo mismo, y las experiencias en animales o las reproducciones o trabajos experimentales en animales, en los animales de estudio, han encontrado que pueden tener características similares a las encontradas en los pacientes que les acabo de mostrar. Encontramos que los pacientes tienen experiencias comunes como los sonidos, la sensación de paz, las experiencias extracorpóreas, la sensación de viajar por un túnel y también de ver a gente familiares, y la mayoría también describen que se sienten personas diferentes posterior a la misma. Y esto es lo que se ha considerado como una integración central que puede ocurrir en todos los pacientes, independiente de sus creencias religiosas, independiente de su condición cultural o independiente de cualquier medio. La mayoría describen estas experiencias comunes y que ya fueron descritos incluso por Raymond Moody. Encontramos entonces que en la paciente que yo les mostré, que me motivó a hacer este estudio, fíjense que ella viajó a través de un túnel que tenía una luz al final del mismo, y ella refería a ser una persona diferente posterior a la misma. Entonces, uno se pregunta qué hemos aprendido del pasado. Entonces encontramos que las primeras publicaciones hacia la Edad Media está lo que se conoce como el arte de morir, el libro tibetano de los muertos y también la misma Biblia, donde podemos encontrar algunas descripciones de estas experiencias cercanas a la muerte. Encontramos que una de las descripciones que uno siempre que se menciona es el mito de Er. Este mito de Er es una leyenda que finaliza en la República de Platón y está, por supuesto, relacionada con el sistema cósmico, el sistema de la vida del más allá, que era lo que se conocía en esa época. Por supuesto, tiene una influencia de pensamiento filosófico, religioso y científico. Este guerrero de Panfilia, que básicamente es una leyenda inventada por Platón, él muere, él inicia su texto con la muerte con la muerte de él. Y fíjense que él dice que cuando él muere en esta batalla, el único cuerpo que permanece sin descomponerse es el de él.
Y él cuando despierta en la pira funeraria, dice que él entonces tuvo esta experiencia que se introduce, que vamos a decir que él viajó, salió de su cuerpo y llegó a un lugar maravilloso. Y fíjense que es una descripción muy parecida a lo que yo les acabo de mostrar. Por supuesto, esto tiene acá un motivo más de tipo, vamos a decir, moral en este periodo, porque habla si las personas podrían ser morales, son recompensadas y de no ser así, no serían compensadas, sino más bien serían castigadas. Por supuesto, esto se utilizó en esa época con este sentido, vamos a decir, más de tipo religioso y moral. Cuando vemos la vida del capitán David Perry, observamos que él, mientras estaba al borde de un barco, él le parece que murió y pudo observar la separación de su alma y cuerpo, aunque la describe como dolorosa, y fue transportado inmediatamente a la puerta del cielo. Y cuando iba a pasar, fíjense que él vio una persona que le parecía que había estado familiarizado con él. Y fíjese que él describe esta transición entre la vida y la muerte y lo que llama la muerte y la vida. Entonces, fíjense que cuando uno hace estas lecturas de este tiempo, ya también habían hecho algunas descripciones de todo lo que yo les acabo de comentar. Finalmente, en que encontramos a quien conocemos como el venerable Bede, que es un monje inglés, que es conocido como el autor y el erudito de su obra, La historia de la gente inglesa, la historia eclesiástica de la misma. Y él es, por supuesto, considerado el padre de la historia inglesa. Él en uno de sus textos, de sus primeros textos en inglés del siglo VIII, él cuenta la historia de un hombre que se creía que había muerto. Él volvió a la vida, de repente se sentó, vio que aquellos que lloraban a su alrededor, es decir, que tenía una autoscopia, y fíjense que él veía una persona con una túnica brillante, un hombre guapo, que es, vamos a decirlo, el encuentro con esas personas conocidas, y vio una luz que parecía brillante al final del día o que parecía la del sol de mediodía. Y fíjese que al terminar él dice, debe vivir de una manera completamente diferente. Es decir, que a través de la historia podemos ver cómo se reflejan todas estas fases que hoy en día se escriben desde el punto de vista fisiopatológico relacionadas con las experiencias cercanas a la muerte y que, por supuesto, tiene su contexto que ha venido desde un contexto religioso, social, y que hoy en día podemos explicarlo desde este punto de vista. También podemos ver las notas de la muerte de James en el año de 1892. Y más recientemente es cuando surge esta famosa bestseller que se llama La vida después de la vida, que fue escrito por este psiquiatra, perdón, es el autor, es Raymond Moody, que es un psiquiatra norteamericano. Es verdad que existen muchas críticas al libro, pero una de las cosas que podemos decir es que 60% de estos pacientes, de acuerdo a sus publicaciones, reportaron paz. Un tercio tenían las experiencias fuera del cuerpo, es decir, la autoscopia, y un cuarto vio este túnel oscuro. Y por supuesto, uno no puede culminar sin mencionar a Elizabeth Kübler-Ross, que es una psiquiatra suiza norteamericana que se dedicó al estudio de la muerte. Y esta doctora se dedicó al estudio de los pacientes, pues por supuesto en estas condiciones, en el final de su vida. Y encontramos que ella nos deja este mensaje. Es solo cuando realmente sabemos y comprendemos que tenemos un tiempo limitado en la tierra y no tenemos forma de saber cuándo se acaba el tiempo, es que comenzaremos a vivir cada día al máximo, como si fuera el único que hemos tenido. Cuando decidí hacer la revisión de este tema, traté de buscar un libro que fuese de interés y acudí a una librería y le comenté a esta persona que quería leer sobre la muerte. Por supuesto pensó, lo primero que pensó era que me quería tal vez suicidar, ¿no? Pero yo estaba buscando como un libro científico y este libro es de un periodista que es español, se llama Pepe Rodríguez, y él escribió este libro que se llama Morir es nada. Es un libro, es un autor tal vez bastante criticado o que tiene muchas controversias en su país. Y encontramos que este libro tiene algo interesante, que tiene sus referencias bibliográficas y fue mi punto de partida para hacer esta revisión. Entonces, las experiencias cercanas a la muerte se definen como experiencias perceptivas, conscientes, que incluyen experiencias emocionales relacionadas con uno mismo, espirituales y místicas, y que ocurren en personas cercanas a la muerte o en situaciones de amenaza física o emocional inminente. Y esta es la descripción hecha por Grayson en el año de 1983 y que aún sigue vigente.
Y más recientemente se hicieron una revisión de todos los artículos que se han publicado desde el punto de vista científico en la literatura, y de 885 se tomaron 42, es decir, para extraer aquellos que se habían repetido, todo, y cumplir todas las reglas para ser lo más estricto posible. Y encontraron que estos pacientes, la mayoría describen experiencias positivas en el 86%, todas las que yo les acabo de mencionar. Y para ello se ha considerado que los pacientes quienes tienen lesiones supratentoriales son los que tienden a tener más estas experiencias positivas. Mientras que un grupo de pacientes, un 9%, tuvo miedo, angustia, es decir, tuvieron experiencias negativas, y estas se han relacionado con pacientes que tuvieron lesiones infratentoriales o aquellos que tuvieron una muerte o estuvieron cerca de la muerte en una forma muy angustiante, es decir, en una forma tal vez muy violenta. Y por supuesto, el resto fueron de tipo neutro. Entonces, llegamos aquí, realmente, hoy en día sabemos que las experiencias son parte de la vida y no de la muerte, porque desde el punto de vista fisiopatológico, cuando nosotros tenemos todas estas experiencias, no es cuando nos vamos a morir, sino cuando estamos, si se quiere, reviviendo. De tal forma que yo les dejo a ustedes pues esta opinión para que ustedes decidan si la luz al final del túnel es un fenómeno normal o es un fenómeno paranormal. Quiero agradecerles realmente la invitación. Sé que es un tema diferente, pero quería compartírselo como una curiosidad. Emily, muchísimas gracias de nuevo. Como siempre, conferencias muy interesantes. Y sí, ese es un sello tuyo. Son charlas diferentes, pero muy científicas, muy académicas. Y creo que es un tema que a todos nos llama mucho la atención. Y creo que el final es lo definitivo. Son experiencias de la vida y no de la muerte. Pero como estamos a viernes, podemos sentarnos a hablar con nuestros amigos, con unos licores espirituosos y definir qué piensa cada cual. Emily, de nuevo, muchas gracias. No, ¿Preguntas del gracias. auditorio, por favor? Preguntas. Yo quiero hacer pues varios comentarios. Uno, pues felicitar a la doctora Emily. Doctora, sus charlas pues con su contenido y la forma como usted las da son admirables. Usted sabe que yo la admiro y pues soy una orgullosa alumna suya. Gracias. Además, pues quiero también comentar sobre el tema, y es que parece que los médicos necesitamos explicaciones científicas y fisiológicas para creer en las cosas. Eso hace que cuando no las entendemos, no creamos en ellas, y por lo tanto estos pacientes, pues sus experiencias son a veces subestimadas, no se les da importancia y siempre se les da un matiz religioso. Sin embargo, pues vemos que hay personas ateas que también han descrito experiencias así, y pues con toda la explicación que usted nos da, pues queda claro que es algo que en realidad sí experimentan y que tiene una explicación. Y esto pues aplica no solo para este tema, sino para otras entidades que usted mencionó, como el síndrome de Charles Bonnet o los pacientes con Parkinson. Los pacientes con baja visión empiezan a decir que ven enanitos, animalitos, insectos o serpientes en el piso. Sus familiares empiezan a pensar que el paciente tiene demencia y los médicos también. Y pues los revisa a veces el psiquiatra, pero en ocasiones nadie da una explicación a este síntoma y el paciente es consciente de que lo que ve no existe. Y pues esto no es un síntoma psiquiátrico, sino que tiene una explicación fisiológica. Igual los pacientes con Parkinson que empiezan a sentir que hay personas en su habitación. Entonces es importante que como médicos conozcamos estas experiencias de los pacientes para que las podamos entender, se las podamos explicar y tranquilizarlos para que ellos no sientan que se están enloqueciendo, sino que pues es real que sucede eso y que ellos pueden sentir y ver esas cosas. Y por último, pues Exacto. mencionar que sería interesante que en los países en que la eutanasia es aceptada, se tuvieran en cuenta estos medicamentos que ayudan o hacen sentir a los pacientes esa, como esa transición hacia la muerte de una manera agradable, que de pronto ellos pudieran vivirlo como esa experiencia que usted está relatando, gracias a que hay unos medicamentos que la producen. Entonces, a mí me parecería muy importante que todos los intensivistas y los médicos que tienen que ver
pacientes críticos que están al borde de la muerte pudieran conocer todo esto y aplicarlo de una manera pues positiva y beneficiosa para los pacientes. Así es. Gracias, Ana. Gracias por tus comentarios. Y por supuesto, imagínate, yo estoy súper orgullosa de que haya sido una de mis alumnas. Y su comentario Gracias. me parece pues muy certero, y pienso que, fíjense que al principio por eso yo les mostré que mostraban a los pacientes como con trastornos disociativos y los relacionaban con eso y les preguntaban sobre su parte religiosa. Pero fíjense que en todo esto la neurooftalmología está involucrada no solo en la parte de la luz al final del túnel, sino también en la parte neurovestibular. Y es curioso porque toda la relación y lo que los pacientes nos describen, cómo podríamos darle o ofrecerles una ayuda. Eso me recordaba un poco lo que era cuando empezaron a hablar sobre las difotoxias negativas, los pacientes operados de cataratas, que al principio también los catalogaban como problemas psiquiátricos o problemas psicológicos, y realmente todo tenía una explicación también fisiopatológica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta al auditorio? Para la doctora, aprovecho y la que la tienen aquí en vivo. Bueno, creo que aquí... Bueno, yo quiero aprovechar para comentarles que la doctora Emily Caram, la doctora Liliana Eres Castillo, que es médica familiar y sexóloga de la Universidad del Valle, y el doctor Daniel Osorio, vamos a hacer un conversatorio, estamos definiendo la fecha, yo creo que la definimos esta semana, Emily, de una fantástica presentación que tiene Emily, que tiene que ver todo lo opuesto con la muerte, y es qué relación tiene el sexo con la visión. Y es una charla como las del sello de Emily, muy didáctica, muy interesante, que da muchas preguntas, y vamos a comentarla pues desde el punto de vista de sexología y urología. Entonces les estaremos avisando, ojalá pronto, cuando la podemos hacer. ¿Alguien más del auditorio que quiera hacer un comentario antes de despedir a Emily? También la cuña de que la doctora Emily nos estará acompañando en nuestro precongreso de neurooftalmología y en el congreso ya como tal, en el Congreso Nacional en agosto en Barranquilla, para que se inscriban al precongreso. No sabía que vamos a tener el honor de tener a Emily en Barranquilla, qué bueno, ya nos veremos. Bueno, Emily, pues creo que no hay más preguntas del auditorio, no queda más que agradecerte por tu disposición, por tu tiempo, y bueno, como dijo Juanita, nos veremos pronto en Barranquilla. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y especialmente a ti, Hugo, por haberme permitido por compartir favor, con ustedes este momento. Y gracias a es todos, un de honor. verdad. Un feliz viernes para todos. Hasta Chao, luego. Emily, nos Gracias. vemos.